vamos a abordar un tema muy importante: cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia. Para ello, vamos a conversar con Hans James, es representante legal de la ONG Tejiendo Sonrisas, que nos va a hablar un poco sobre esta importancia y cómo estamos desperdiciando también en los países, en el mundo y sobre todo en nuestro país por esta pandemia. Quien le damos la bienvenida a Hans. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, mucho gusto. Sí, quisiéramos un poco sobre esta campaña que han lanzado en nuestro país, cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia, asociado con la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria y la Unión Europea, que ustedes están realizando un trabajo muy importante y queremos un poco escuchar cuáles son los objetivos de esta gran campaña que emprenden en el país. Claro que sí, como tú bien lo dijiste Jesús, pues junto a Calandra y la Unión Europea, junto a Tejiendo, pues estamos realizando diversas campañas, diversas acciones, tanto en Lima, Cusco y Madre de Dios, que es nuestra zona o ámbito de intervención, para, sobre todo, yo creo que el objetivo de la campaña es educar y sensibilizar a la población sobre el manejo de los residuos que nosotros generalmente no sabemos desgregar, ¿no? Hay una resolución, la 1501, que nos invita y nos obliga a hacer una adecuada selección de residuos, ¿no? Y sobre esto nosotros lo clasificamos en 4 tipos de residuos. Los residuos aprovechables, que son los residuos que tienen un segundo uso, una segunda oportunidad de uso, ¿no? Por ejemplo, los plásticos con los cuales hacemos hilos de plástico, con los cuales se pueden hacer ropa, tejidos, bolsos, etcétera. Se le puede dar una segunda oportunidad. Están los no aprovechables, ¿no? Los que sí se tienen que desechar, ¿no? Como son los pañales, los papeles higiénicos, etcétera, etcétera. Está un tercer grupo que nosotros lo manejamos también bastante, que es el residuos, digamos, orgánicos, los desperdicios orgánicos, que nosotros hacemos todo un tratamiento que en 3 meses esos residuos orgánicos se transforman en compost. Y ese compost sirve para abonar las tierras agrícolas y sobre todo ayudar a los pequeños agricultores con los que trabajamos, ¿no? Y los inorgánicos, obviamente, digamos que en estos 4 segmentos digregamos o educamos a las personas a hacerlo adecuadamente, ¿no? De eso trata un poco la campaña. Claro, y durante esta pandemia nuestro país, que lamentablemente ha dejado muchas personas fallecidas, muchas víctimas, pero también la cultura sanitaria, la cultura ambiental de todos los peruanos y peruanas, que nos incluimos todos, hoy en día se ha podido pues observar que todo es desechable, ¿no? Los plásticos, las mascarillas, y se están usando siempre pues en cualquier punto de las ciudades, de los distritos, en los hospitales, en el bus. ¿Y cómo podemos ahí trabajar esta cultura educativa y que ustedes están también logrando de tener otros objetivos para llegar a su público? Claro, eso es lo que dices, es muy cierto. Durante la pandemia se ha incrementado casi en un 300-400% el uso de desechables o plásticos sanitarios, ¿no? Como en el caso son las mascarillas, los residuos de los que son alcohol gel, etcétera, etcétera. Y no hay una adecuada educación de cómo desechar este tipo de residuos sanitarios, ¿no? Y hay una norma que el MINSA ha sacado y que dice que estos residuos sanitarios hay que echarlos en una bolsa roja. Rojo significa prevención, para los que también recogen la basura tengan la prevención de que son residuos sanitarios. Otra de las cosas que se tiene que hacer es cortar las liguitas que tienen las mascarillas, porque hemos visto muchos casos en los cuales digamos, quieren darle un segundo uso, ¿no? O que quizás quieren lavar las mascarillas desechables y eso es un agravio contra la salud pública. Entonces, yo creo que la educación también pasa por ahí, ¿no? De enseñar a las personas de cómo desechar adecuadamente estos residuos sanitarios, ¿no? Y muchas de las veces las recomendaciones que nosotros damos es cortar las liguitas, echarlas en unas bolsas rojas, ¿no? Desinfectar esas bolsas rojas con una disolución de agua y cloro, ¿no? Y así protegemos también a las personas que recogen este tipo de residuos, ¿no? Si hablamos en nuestro país, también tienes datos estadísticos, cuántas toneladas se recogen al año y anualmente también un ciudadano que está
haciendo estos consumos que obviamente se está realizando pues una gran contaminación, como son los mares, los ríos, las ciudades, las calles que se ven con inmensos montículos de basura, por ejemplo, y la mayor parte no hay una propuesta de selección de estos residuos, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, nosotros, cada persona consume 30 kilogramos de plástico al año, ¿no? Por persona, imagínense si multiplicamos a los más de 30 millones que somos, ¿no? ¿Cuántos residuos se genera? Más de 800 toneladas recogidas diarias, ¿no? Por las municipalidades, las cuales no hay una adecuada disgregación, simplemente se junta todo, lo orgánico, lo inorgánico, lo que es aprovechable y lo que no es aprovechable, se junta y lamentablemente ahí estamos desperdiciando muchos residuos que pueden tener una segunda oportunidad. Entonces, digamos que nosotros tenemos y eso se está viendo en la fauna marina, por ejemplo, la fauna marina se está contaminando. Muchos de los peces que nosotros estamos consumiendo, que las personas consumen, ya vienen con un grado de contaminación, ¿no? Entonces, ese es un peligro latente para la ciudadanía también, porque si no adecuamos, no educamos sobre esto, para las futuras generaciones lamentablemente no van a encontrar ni siquiera fauna marina, ¿no? Es una proyección. Pero sí, como tú bien dices, hay que tener muy en claro estos números, ¿no? Sí, y eso es importante que en nuestro país siempre se implemente estas culturas, sobre todo en los gobiernos locales, por ejemplo, regionales, para que puedan implementar beneficios a la población que reciclan, por ejemplo, y seleccionan estos productos que son desechables, por ejemplo, que hoy se está utilizando en toda la gran mayoría, ¿no? En los locales, en los delivery, también entrega delivery, por ejemplo, en los restaurantes y en muchos establecimientos comerciales. Uh-huh. Sí, exactamente. Ahora la política de desechar todo, pues muchas de las cosas desechables también son las bolsas plásticas, ¿no? Es por eso que entró a tallar ahí un puesto, ¿no? También para las empresas que usen plástico, pero más allá de eso, lo que debemos hacer es educar a las empresas a no usar plástico, ¿no? Les doy un ejemplo claro. Nosotros como Tejiendo tenemos un restaurante que se llama Come con Causa, en la cual no usamos plástico, usamos materiales reciclados en bolsas, usamos bolsas hechas en base a fécula de maíz, ¿no? Bolsas de craft, etcétera, que pueden ser recicladas. Entonces, yo creo que más allá de eso, tiene que existir una política bastante interna del empresario y de las empresas por cuidar el medio ambiente, ¿no? Y para eso estamos, ¿no? Si nos puede detallar un poco más sobre este decreto legislativo número 1501 de segregar, que ya es una ley y debe ser tarea de todos y todas. Así es. Con algo tan simple como poner los tachos, ¿no? Con los nombres respectivos de los residuos, ya se está implementando este decreto legislativo, ¿no? O sea, lo que nos obliga y nos enseña a hacer es que el personal de empresa, las personas o ciudadanos en general, tienen que saber qué tipo de residuos están en sus manos, ¿no? Y qué tipo de uso se le debe dar al momento de desechar. Muchas veces cuando nosotros pues abrimos un tacho donde dice plástico, encontramos vidrio, encontramos desechos no aprovechables, y justamente eso se basa, ¿no? Se basa en educar a las personas a entender qué tipo de residuo se tiene que desechar y qué tipo de residuo es el que se tiene en mano, ¿no? De eso se trata un poco, digamos, este decreto, y también lo que nosotros divulgamos con la campaña, ¿no? Y en las redes sociales de nosotros, tanto de Calandria, tanto de Tejiendo como la Unión Europea, pues van a encontrar los diversos trípticos, los diversos videos que nosotros hacemos para poder educar a las personas y enseñarles, ¿no? Qué tipo de desecho es lo que tenemos en la mano. ¿Qué va a pasar ustedes como especialistas que vienen trabajando estos temas? ¿Qué va a pasar en el mundo y sobre todo en el país si no cumplimos con esta norma, con esta ley, por ejemplo, y seguimos a veces con irresponsabilidad de seguir contaminando el mar, los ríos, la ciudad, y no tenemos una cultura educativa ambiental? Así es. Una de las principales causas es, digamos, el efecto invernadero. Ustedes saben que los desechos emiten gases. Dentro de los gases que emiten los desechos está el metano, ¿no? El metano es perjudicial para, digamos, el efecto invernadero que nos cubre, ¿no?
Producto de ello, vamos a sufrir contaminación global, calentamiento global, contaminación de los mares. Como bien lo dije, la fauna marina se va a extinguir si es que seguimos este ritmo, ¿no? Muchos ya lo estamos viviendo con el tema de los climas, ¿no? Los climas, pues básicamente están ya no respetando las estaciones que deberían, ¿no? Muchos por eso dicen, oye, el frío ha continuado, oye, está haciendo un sol bastante fuerte, pero ya no es temporada de sol, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo estamos viviendo, sino que las personas muy poco se dan cuenta, ¿no? De esto. Entonces, eh, y para que esto se sienta, lamentablemente estamos en una sociedad, una cultura que tiene que haber algo fuerte que pase para que la población entienda que estamos en grave problema, ¿no? Entonces, cuando escasee la fauna marina, cuando haya desastres naturales como lo vemos con mayor intensidad, de verdad que esperemos que no pase eso, pero ahí es donde yo creo que las personas van a tomar conciencia de que realmente hay que hacer un cambio, ¿no? Actualmente lo que está pasando en España, por ejemplo, en la isla de las Canarias, sobre este volcán, y Así que es. está generando, pues, y ha desplazado más de 5.000 pobladores de esos lugares y que ahora alertan los especialistas a no acercarse, por ejemplo, si que llega a tener contacto con el mar. Eso también se viene de muchos años y décadas que no ha tenido un surgimiento de estos volcanes y que ahora están surgiendo. Eso también es debido a alguna contaminación, ¿no? Claro, los efectos que provocan los gases que se mezclan justamente vamos a decirlo así, en las cabezas de los volcanes también influyen en la erupción. Nosotros tenemos volcanes que erupcionan también. Tenemos el Misti, Ujú. que año a Sí, año claro. también tenemos en Arequipa otro volcán muy activo, ¿no? Que bota cenizas, y la población de Yanque, Cocorá, que está cerca de este volcán, pues Ujú. una vez al año están con cenizas dentro de las casas, ¿no? Que eso es una contaminación tremenda. Entonces, sin irnos mucho más allá, que también, digamos, es global, en Perú mismo tenemos estos casos, ¿no? Y muchas veces no nos enteramos, ¿no? Exacto. ¿Te parece? Nos vamos a una breve pausa comercial. No se despeguen en Televisión Digital Rixi Perú. Estamos hablando sobre un tema muy importante en esta pandemia. Cómo reducir el consumo de plástico en esta pandemia y reducir para cuidar el medio ambiente. Tema muy importantísimo para nuestros seguidores que nos siguen por las redes sociales, además del canal de televisión aquí en Rixi Perú. Volvemos tras la